todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estos bonitos claveles. Y es que, aunque parecen de verdad, en realidad son de tela. Y lo mejor es que son súper fáciles de hacer y se hacen en un momento. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer los claveles de tela vais a necesitar preparar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela estampada del tono al que queráis hacer las flores. Lo más importante de esta tela es que tiene que tener el estampado por el lado del derecho, pero tiene que tener también algún tipo de estampado en el lado del revés, es decir, que la tinta tiene que haber traspasado. Las que tienen el lado del revés muy blanco o muy oscuro, con un color que no tiene nada que ver con el del derecho, os van a quedar un poquito más extraños los claveles. Por eso yo os recomiendo utilizar una tela que tenga esta característica, que por ambos lados, por derecho y por revés, tenga tinta. También vamos a utilizar para hacer los tallos unos palitos de madera. En concreto estos que utilizo yo tienen un largo de 30 centímetros y un grosor de 5 milímetros. Voy a usar para forrar los tallos este tipo de cinta, se llama cinta de tallo. Es especial para floristerías, pero la podéis encontrar en bazares, tiendas de manualidades, incluso en las propias floristerías y en los enlaces que os voy a dejar en la web. También vamos a necesitar unas tijeras que corten en zigzag para poder rematar los claveles. Y por último, la pistola de silicona. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Para hacer los claveles con un tamaño muy próximo al natural, necesitamos cortar 5 círculos entre 11 y 12 centímetros de diámetro. Mi consejo es que busquéis algún objeto redondo. Yo he cogido por ejemplo esta tapa, pero puede valeros un plato o cualquier otra cosa que tengáis, también las reglas que hay específicas para hacer círculos y que os ayudéis a trazar los círculos con ese objeto. Entonces, yo en este caso, veis que la tela, como os he enseñado en la descripción de los materiales, es muy similar por el revés que por el derecho, pero bueno, yo voy a marcar por el revés los círculos. Voy a utilizar un rotulador no específico de tela, es un rotulador permanente porque así lo veo bien por donde tengo que cortar. Además, como luego voy a cortarlo, no se va a ver en absoluto esta tinta que estoy marcando. Para cada flor, como os he dicho, necesitamos hacer 5 círculos. Con los círculos trazados, lo que tenemos que hacer es tomar las tijeras que cortan en zigzag. En este caso, para este proyecto, sí es importante que utilicéis estas tijeras y no unas de corte recto, porque el resultado es un poquito diferente. Entonces, vamos a ir cortando los círculos por encima de la línea. Por eso os decía que no había que preocuparse porque la línea no se va a ver en ningún caso. Vamos cortando despacito e intentando que sea lo más redondo posible, porque es verdad que con estas tijeras es un poco difícil cortar exactamente una forma. Entonces, bueno, vamos despacito y ya está. Vamos a terminar de cortar este y os lo enseño. Ya estaríamos aquí, mirad. El círculo nos tiene que quedar aproximadamente así. ¿Veis los piquitos? Porque luego van a dar y van a ayudar a tener un efecto mucho más realista en nuestra flor. Cuando tengáis los 5 círculos cortados, tenemos que hacer ahora el mismo paso. Y es en el centro hacer un círculo de unos 3 centímetros de diámetro. De nuevo os aconsejo que os busquéis algún objeto que tenga ese tamaño. Yo voy a utilizar una bobina de hilo. Lo que voy a hacer es situarla aproximadamente en el centro, no hace falta medirlo con exactitud, y hago un círculo con este mismo marcador porque de verdad da igual, no se va a ver alrededor. Lo importante es que yo sí lo vea para el paso siguiente donde lo he marcado. Con el círculo marcado en el centro de esta pieza que hemos cortado antes, lo que vamos a pasar es un hilo todo alrededor para fruncirlo. Entonces lo tenemos que pasar, fijaros bien, con puntadas muy chiquititas para que nos frunza lo máximo posible y nos quede muy repartido el vuelo en la pieza. Vamos dando estas puntadas todo alrededor. Voy a hacerlo con vosotros porque se hace en un momento y lo que tendremos que hacerlo es para cada flor este paso 5 veces. Ya estamos terminando y vais a ver ahora lo que tenemos que hacer.
Ya vamos. Lo importante es que las puntadas, lo que os decía, sean pequeñitas. Bueno, ya habríamos dado este hilván todo alrededor y lo que voy a hacer es el hilo, lo voy a sacar hacia abajo, que es el derecho de la tela. Veis que el revés está muy tintado, pero se nota perfectamente cuál es el derecho. Pues el hilo lo tenemos que dejar en el derecho. Y ahora lo que hago es tirar. Pongo mi dedo gordo un poco en el centro para ayudar a formar esta pieza y cuando ya tengo esta zona que sale, tiro fuerte. Y ahora lo que voy a hacer es dar con el propio hilo unas vueltas alrededor para apretar bien fuerte y cuando lo haya hecho le voy a dar unas puntadas para sujetar este frunce. Cuando hayamos dado 2 o 3 puntadas, vamos a cortar el hilo y lo que vamos a hacer, esta pieza fijaros cómo queda bien pero queda un poco abierta. Pues un truco muy bueno es girarla así, hacia un lado primero para apretarla y luego hacia el otro, porque de esta manera nos queda mucho más apretadito lo que son los pétalos de nuestro clavel y luego ya los podremos abrir y adaptar a nuestro gusto, pero nos queda mucho mejor así y nos va a dar un efecto más realista. Voy a preparar los otros 4 pétalos que vamos a colocarle y continuamos. Con los 5 pétalos ya preparados, como os he descrito en el paso anterior, vamos ahora a fijarlos al palito de madera. Este es un palito, como os he comentado en la descripción, que tiene un largo de 30 centímetros y un grosor de 5 milímetros. ¿Cómo los vamos a ir pegando? Bueno, con la ayuda de la pistola de silicona voy a echar un poquito de silicona, aproximadamente es como 1 centímetro desde el borde, y voy a fijar el primero de los pétalos. No vamos a correr, vamos a esperar que se seque antes de poner el siguiente, para que no se nos mueva. Cuando ya esté razonablemente seco y no se mueva, vamos a por el siguiente. Entonces echo a continuación otro poquito más de silicona y pego el siguiente aquí. Aprieto, nos tenemos que asegurar que quedan bien pegaditos uno a otro y de nuevo vamos a esperar a que quede seco. Vamos a por otro más, silicona y pétalo y apretamos bien. Aseguraros ahora, en estos dos últimos, vamos a poner también un poquito de silicona en el centro para que no nos quede hueco. Tenemos que apretar un poco hasta que esté seco. Me voy a por el último, no, el penúltimo. Un poquito más y aquí veis, en esta parte plana del palito he hecho una chispita porque me va a ayudar a que quede cerrado en la parte de arriba. Lo coloco, aprieto y también aprieto de esta forma para que quede pegado en el centro. Y ya me iría, voy a esperar un segundo, a por el último de todos. He echado la silicona, lo coloco y aprieto. Tener cuidado porque quema la silicona bastante y al apretar es inevitable tocarla. Vamos a esperar un poquito y ahora os enseño cómo queda. Aseguraros, de verdad es súper importante que quede bien pegado antes de continuar porque si no se puede salir el palito bastante fácil si no hemos apretado bien. Bueno, una vez apretado podemos ya moverlo un poco para darle una forma más redondeada. Y ahora ya lo que tendríamos que hacer, bueno, quitamos los restos de los hilitos que nos haya podido quedar de la silicona y ahora lo que tendríamos ya que hacer es forrar el tallo. Con los 5 pétalos pegados vamos ya a terminar nuestro clavel. Lo que voy a utilizar es la cinta verde. Entonces lo primero que hago para ayudarme a fijarla es poner un poquito de silicona líquida en la parte de abajo de la flor.
donde hemos pegado con silicona al palito. Entonces me va a servir para comenzar a sujetar la tira verde a la propia flor. Vamos a ir dando vueltas tapando la parte de arriba. Por lo menos vamos a dar un par de vueltas de momento. Las tenemos que dar lo más pegadas que podamos a la parte donde el clavel ya abre. Y una vez que lo tenga, vamos a ir despacito bajando, así, para ir formando esta parte más abultadita que tienen las flores. ¿Veis? Y ahora simplemente ya vamos a forrar el resto del tallo. Para ello, inclino la cinta y voy girando, montando siempre un poquito, lo veis aquí, de la cinta nueva a la que ya tengo sujeta. Al girar se va a ir pegando perfectamente porque esta cinta es un poquito elástica, se adhiere muy bien entre sí. Entonces vamos girando hasta el final, hasta que lleguemos al extremo del palito. Veis que es muy sencillo el cubrir el tallo. Cuando hayamos llegado al final, que sería aquí, vamos a cortar, lo podemos hacer también con la mano y vamos a doblar un poquito y apretamos. Y ya de esta manera quedaría nuestro tallo completamente cubierto y nuestro clavel terminado. Veis que el resultado es súper realista. Mirad, ya he montado los claveles y lo que he hecho ha sido utilizar este tipo de ramita de plástico que podéis comprar en cualquier bazar, que son bastante económicas. Yo lo he montado en un jarrón, bueno, para darle este tipo de acabado, pero tenéis otras muchas opciones para montarlo que os va a quedar también muy bonito. Como veis, quedan súper realistas, parecen casi de verdad y se hacen muy fácil. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.